Es un hecho que mañana España no va a ser anarcocapitalista por mucho que nos empeñemos. Que si ahora mismo todos los ANCAP saliésemos a la calle a reivindicar un modelo anarcocapitalista, no funcionaría, no se llegaría a eso, no lo conseguiríamos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para conseguir el anarcocapitalismo? Pues vamos a verlo en este vídeo. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, y hoy vamos a hablar de cómo llegar al anarcocapitalismo. Primero de todo, pues definir qué es el capitalismo. Propiedad privada y libre mercado. El capitalismo se compone en estas dos instituciones. Es propiedad privada y libre mercado, y de ahí lo que surja. Libertad y lo que surja. Y luego tenemos el anarcocapitalismo, que es la manera anarquista de llegar a este sistema. Tenemos el liberalismo, que es llegar a esto mediante el Estado, y el anarcocapitalismo, que ya sería llegar a esto sin necesidad del Estado. Todo esto lo explico en una lista de reproducción que tenéis en este canal, anarcocapitalismo, economía y demás. Allí podéis verla y tengo un montón de vídeos explicando todos estos conceptos, pero aquí vamos a explicar cómo llegar a este anarcocapitalismo. El primer caso sería por el propio derrumbe del Estado, por hacer algo totalmente, pues, insostenible. Por ejemplo, vamos a analizar un caso, entre comillas, que sería el estado de Somalia. El estado de Somalia pues era un estado socialista que se derrumbó, que perdió toda legitimidad y que la gente pues ahora se supone que vive sin estado, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver esto, vamos a analizar un poco el caso de Somalia. O sea, imaginemos en el siglo XV, si de golpe hay un terremoto y se hunde una iglesia. Que un pueblo de golpe deja de tener iglesia. ¿De golpe la gente se volvería atea? ¿O como todos son católicos, volverían a levantar una iglesia? Pues este es el caso de Somalia. En Somalia sí, se ha derrumbado un estado, pero ahí la gente está totalmente a favor de tener estado. Entonces lo que hay es un estado en funciones que controla una pequeña parte del territorio y luego un montón de señores de la guerra repartidos e incluso pues otros que cumplen la ley Sharia y otros, vamos, todos son grupos organizados, no son estados reconocidos internacionalmente, pero funcionan como estados. O sea, por mucho que el ISIS no esté reconocido internacionalmente, el territorio que controla el ISIS pues es un estado, que el ISIS es el Estado Islámico. El Estado es el monopolio de la violencia legal en un territorio, así que si en un territorio manda pues un señor de la guerra porque se ha hecho con el control, eso es un Estado aunque no esté reconocido internacionalmente. Entonces el caso de Somalia no es ni de lejos anarcocapitalismo por mucho que se mencione, porque el Estado ha caído por sí mismo por la mala gestión, por el abuso del Estado, un Estado socialista, y lo que hay ahora es pues los restos y la configuración nueva que ha tenido ese Estado, pero pasando a ser otra cosa. Pero sigue siendo un estado, nunca ha dejado de ser un estado. Así que este caso no valdría demasiado, porque si cae el Estado por sí mismo, si la gente no está mentalizada ni tiene la intención de, pues no va a ocurrir esto. Y el Estado sería sustituido por otro o por varios, como el caso de Somalia. Luego tenemos el segundo caso, que este ya sí que sería un caso real. Las zonas abandonadas o las zonas nuevas. Que haya anarcocapitalismo porque unas personas se reúnen para que haya capitalismo en algún sitio donde el Estado no está. Como por ejemplo la República de Cospaya en Italia. En Italia, pues en el siglo XV, hubo un conflicto territorial entre dos estados y al firmar la paz, pues la firmaron de un río para abajo y de un río para arriba. Lo que pasaba que había dos ríos, entonces se quedaron un territorio entre medio que no era de ningún estado y ahí nació la República de Cospaya, que era una zona anarcocapitalista, sin estado y con propiedad privada. Y llegó a ser una zona pues inmensamente rica y mucho más rica que los estados que tienen alrededor porque, bueno, podían producir lo que quisieran de la forma que quisieran y había una gran calidad de vida. Así que esto sería una manera, que el Estado pues no llegue a un sitio y entonces tú lo ocupes y hagas tu proyecto, como por ejemplo actualmente sería Liberland, o el proyecto de David Friedman y otros muchos del seasteading, es decir, crear ciudades pues en alta mar, en territorio de nadie, para vivir en anarcocapitalismo. Si montas algo en aguas internacionales, pues no estás perteneciendo a ningún estado. Sería un poco como Rapture de BioShock, pero sin estar montado todo eso para que fracase, porque es un juego pues criticando a Ayn Rand, evidentemente. Luego otra manera de llegar al anarcocapitalismo serían las zonas especiales que hacen los estados. Los estados que no van bien de dinero, los estados pues hipertrofiados o de zonas pobres, en muchos casos lo que hacen son zonas especiales de libre mercado para poder crear trabajo, para poder crear riqueza y para que la gente de ese propio país pues tenga un sitio donde ser contratada o que pueda comerciar con eso para enriquecerse.
Que estos casos no necesariamente serían anarcocapitalistas, bueno, algunos sí, otros no. Por ejemplo, el caso de Hong Kong sería eso, pero sin llegar al anarcocapitalismo. La zona en que estuve yo de Nigeria, Port, sería un caso así, una zona anarcocapitalista en una zona petrolera para simplemente crear riqueza, y está todo totalmente controlado por empresas y por el libre mercado, por la iniciativa privada y demás. Y luego llegaríamos al cuarto caso, que ese se podría ser aplicado aquí en España. Solo que con tiempo, evidentemente, hace falta mucha divulgación para ello. Es el anarcocapitalismo por escisión. Este anarcocapitalismo sería el más sólido, sería el anarcocapitalismo montado a propósito en un territorio a conciencia. Sería el paso de un estado actual, de un estado formado como es ahora España, por ejemplo, hacia el anarcocapitalismo. Sería este paso. Se tendría que hacer, creo yo, imagino yo, de esta manera. Necesitamos 4 cosas fundamentales para que esto suceda. Primero de todo, que la educación sea libre. Que el Estado no se encargue de educar y de adoctrinar a las personas. Que la educación sea totalmente privada para que no tenga los sesgos estatales, la homogenización estatal, que te vendan el cuento de que el Estado es necesario. Si no hay adoctrinamiento estatal, pues se puede aprender y se puede llegar a la diversidad de pensamientos. Si tú intentas fomentar las ideas de la libertad, pero el Estado a todo el mundo que nace desde pequeño le mete el chip estatista, el chip de sumisión y el chip de esclavismo y de depender del Estado, pues se tiene que siempre que empezar de cero en esta divulgación y esta concienciación de los valores de la libertad. En el caso de que no sea así, de que el Estado no inculque el estatismo desde pequeños y que todo el mundo pues pueda elegir su propia educación, habrá mucha más diversidad de pensamiento y habrá mucha más gente que acepte la libertad. Habrá otros que no, evidentemente. Esto no garantiza nada, esto simplemente hace que la gente piense de formas diferentes. Habrá unos que estén en una escuela socialista porque así lo deciden privadamente sus padres, y otros pues una escuela pues con valores más liberales, con valores más de respetar a las otras personas y demás. Y la economía que se explique pues en un centro y en otro pues variará y no será todo keynesiano estatista. Habrá sitios donde se enseñe de verdad y se enseñe de forma seria. Entonces el primer punto sería educación libre para poder aprender de forma libre. Luego el segundo punto sería que el periodismo debe ser libre, para aprender también lo que está sucediendo, para enterarse de lo que sucede sin pasar por el filtro estatista. Esto no es tan público, no está tan controlado, pero evidentemente hay un montón de subvenciones y un montón de intereses políticos detrás de las televisiones y de los medios de comunicación, terribles a la vista está. En el momento en que el Estado no puede intervenir lo más mínimo, ni subvenciones siquiera, en los medios de comunicación, empezaremos pues a tener fuentes más reales. Habrá más diversidad porque no intentarán monopolizar y tener el pensamiento único desde el Estado. Por ejemplo, Internet. Internet es mucho más libre que la prensa o que la televisión y demás, porque hay mucha menos intervención, no puede intervenir tanto, no puede intervenir pues y subvencionar y fomentar una línea de pensamiento, y por lo tanto tenemos mucha más diversidad de pensamiento y de opiniones. Entonces, necesitamos periodismo libre para que nos llegue la información de forma libre y que no nos sesgue el Estado y nos ponga siempre pues a su favor de todo lo que ocurre. Y luego, la tercera cosa fundamental también para que lleguemos al anarcocapitalismo sería, y esto va a molestar a mucha gente seguramente, el derecho a la secesión. Porque al haber esta diversidad de pensamientos habrá territorios que decidan pues ir por otro camino. Habrá territorios que decidan otras políticas. Cuanto más descentralizada la política, más diversidad. Si ahora mismo pues todas las comunidades autónomas se comportasen como cantones suizos, habría zonas más estatistas, habría zonas menos estatistas, y lo importante sería que habría responsabilidad de una zona frente a la otra. No habría esta reestructuración y esta saqueo a los ricos de un sitio, el dinero de un sitio para llevar a otro y no sé qué, y hacer todo codependiente, sino que cada zona podría defender pues sus propios valores y su propia idea. Entonces, en el momento en que haya descentralización o que haya derecho a la secesión de ciertas partes y se puedan pues separar unos pues para montar el paraíso socialista, u otros para montar algo liberal, u otros para montar una república, otros para montar un anarcocapitalismo, pues se fomentará mucho que unas partes decidan cosas diferentes a las otras. Esto no quiere decir que todas vayan a ser anarcocapitalistas, esto quiere decir que se podrá experimentar y se podrá hacer cosas diferentes. Cuanto más descentralizado, mejor. Entonces, ¿qué tendencia hay cuando todo está descentralizado? A que unas cosas funcionen más que las otras y que sea fácil imitar. Si tenemos pocos países y muy grandes, es muy difícil ver qué está pasando y qué no tenemos tantos ejemplos de lo que funciona y decimos siempre, no, es que esto no funciona porque tal, esto funciona porque cual, porque no sé, hay muchas excusas. Si tú tienes, yo qué sé, en Europa 2.000 estados o 5.000 estados muy pequeñitos y casualmente los 100 que son liberales funcionan y los 100 que son socialistas no funcionan, ahí no hay excusa que valga.
Y además que es mucho más fácil, pues, de un estado pequeñito de 1000 habitantes, volverlo liberal, que no un gran estado. O sea, es mucho más fácil moverse y movilizarse y cambiarse y transformar el estado cuando es pequeño. Entonces, cuando todo está diversificado y que hay muchísimas opiniones y cuando está todo descentralizado, es mucho más fácil avanzar hacia lo que funciona. Y todos sabemos ya lo que funciona, eso está clarísimo. Entonces habrá más tendencia hacia lo que funciona que hacia lo que no. Porque también al ser mucho más pequeños, el parasitismo es mucho más complicado y te fuerzas a abrirte. Porque imagínate un proteccionismo de un pueblo de 1000 habitantes. Es inviable, tienes que abrirte al comercio, tienes que abrirte a todo. Entonces es muy necesario el derecho a la secesión. Bien hecho, no como Cataluña, no estoy hablando de Cataluña en ningún momento, o sea, lo de Cataluña es un desastre. Pero un derecho a la secesión que a su vez respete el derecho a la sucesión y que una parte de ese territorio secesionado, pues, si decide separarse de este nuevo estado, separarse y volverse a juntar con el anterior, o ir por su cuenta y demás, y que Tabarnia libre o Tabarnia en España o tal, pues adelante, tiene que funcionar así, no tiene que funcionar en bloques porque sí, por histórico y no sé qué, no, eso es una chorrada. Entonces necesitamos el derecho a la secesión para poder, pues, secesionarnos unos cuantos, si es que queremos ese anarcocapitalismo, o para que la tendencia sea hacia lo mejor, hacia lo que mejor funciona, o sea, el capitalismo. Que por cierto, esto se está intentando en New Hampshire, no sé si lo pronuncio bien, New Hampshire, ahí en Estados Unidos, y se está haciendo una llamada a los libertarios a instalarse allí para intentar secesionar el estado y volverlo libertario. A ver qué tal funciona el experimento este. Y luego la cuarta cosa necesaria sería el derecho a portar armas para poder defender pues, tu proyecto de vida. Porque darle el monopolio al Estado para que te defienda a ti, pues te deja totalmente expuesto al Estado y no puedes pues, prescindir del Estado para que te... No tiene sentido. Además de ya muchos más problemas asociados con la prohibición de las armas y demás. Tengo que hacer un vídeo dedicado a por qué las armas deben ser totalmente legalizadas y demás. Es muy importante. Siempre hay que tener en cuenta que las leyes en contra de las armas están para desarmar a las personas que cumplen las leyes. Hay que tener muy presente eso. Entonces, en resumen, ¿qué necesitamos? Educación libre, prensa libre, derecho de secesión y derecho a portar armas. Y en el fondo, ¿qué es esto? Pues tanto la libertad de educación como la de información sería la batalla cultural. Hay que hacer a la gente ANCAP, hay que hacer que la gente entienda que, bueno, tiene que defender su propia libertad y no ser, pues, un niño mantenido por el Estado o un niño controlado por el Estado y que no hay que vivir expensas de papá Estado. Luego tenemos el derecho a la secesión para la libre asociación y hay que defendernos. O sea, es un hecho. O sea, necesitamos defendernos porque todo el mundo necesita defensa y no necesitamos que el Estado pues, nos la garantice. Porque no es la única manera posible de tener defensa y tener seguridad. Como ya expliqué en el otro vídeo que está en la lista de reproducción de anarcocapitalismo. Quizá nos suene bonito, quizá pues la gente sueñe con un mundo desarmado, pero que eso es totalmente inviable. O sea, no tiene sentido. Y para llegar a esta situación tenemos que, a mi parecer, defender estas 4 situaciones. Así que por lo que tenemos que empezar es por muchísima divulgación y para hacer entender a la gente que tiene derecho a ser libre. Ya ves tú qué locura, ¿no? Y por esto empecé yo con Libertad y lo que surja, que la empecé hace como 5 años o 6 ya, no sé cuánto, en Facebook. Y luego me pasé aquí a YouTube a seguir dando la batalla cultural porque nos hace muchísima falta y aquí en España telísima. Así que bueno, espero que te haya gustado todo esto y si te gusta y si quieres que siga aquí dando esta batalla cultural, a ver si te animas y colaboras por Patreon, colaboras por PayPal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte, habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora por supuesto puedes suscribirte aquí, que oye, es dar un paso a esto, o es dar un paso al anarcocapitalismo, suscribirte, hombre, es la batalla cultural. O si no, ver más vídeos aquí, a ver si te convence alguno y luego... Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. Un buen ANCAP se suscribe.